Política bajo fuego, un podcast de pedagogía política con los politólogos Luis Loaiza, Alfredo Hernández y José Miguel Lara. 30 minutos de reflexión y análisis político a favor de la ciudadanía, libertad y democracia. Política bajo fuego. Saludos, muchas gracias. Qué bueno estar otra vez con todos ustedes. Les habla Luis Loaiza Rincón. Bueno, dispuestos a dar la pelea hoy con José Miguel y Alfredo. Bueno, saludos amigos. Contento de emprender este proyecto que se llama Política bajo fuego, con la intención de debatir en favor de la ciudadanía, de la democracia y de la libertad, construyendo este espacio para la disertación y para promover ideas buenas que sirvan de palanca de crecimiento a los valores de la sociedad. Un gusto en saludarles. Por acá Alfredo Hernández, politólogo, investigador y analista de comunicación política. Un gusto en emprender este nuevo proyecto comunicacional con los amigos Luis Loaiza y José Miguel Lara. Estaremos analizando el entorno político nacional e internacional y estaremos también en esta arena comunicacional trayéndole reflexiones a temas interesantes para todos ustedes. Nuestra editorial de hoy. Adversarios, no enemigos. En algunos países, los partidos políticos, en lugar de convertirse en herramientas fundamentales de profundización democrática, constituyen su principal obstáculo. Aunque en su naturaleza persista la vocación de organizar la política, fundar identidades ideológicas y representar los diferentes intereses sociales. Está claro que la acumulación de poder atrofia la voluntad democrática y pervierte institucionalmente unos medios que terminan convertidos en fines. El marco institucional en el cual coexisten, interactúan y compiten los partidos constituye lo que se conoce como sistema de partidos. Tal sistema implica el número de partidos, las magnitudes relativas de cada uno de ellos y sobre todo las relaciones que se establecen entre sí. Los sistemas de partidos pueden ser de distintos tipos, según el criterio que se use para clasificarlos. Si se utiliza el criterio del número de partidos, encontraremos sistemas de partido único, bipartidista y multipartidista. Si se consideran las características de la competencia política, la distancia ideológica y el grado de fragmentación de los componentes del sistema, podríamos distinguir entre sistemas de partido único, partido hegemónico, partido predominante, sistemas bipartidistas, partidos de pluralismo limitado o moderado y los sistemas de partido de pluralismo polarizado o extremo. Lo cierto del caso es que el sistema de partido constituye una realidad dinámica y su fisonomía depende en gran medida del carácter de las relaciones que en un momento histórico determinado se establezcan entre los actores políticos partidistas. De manera que en las relaciones entre los partidos también cuenta la madurez del liderazgo y su capacidad de encontrar soluciones evitando la guerra civil. Comienza el debate. Bueno, y así están las cosas. Los sistemas de partidos políticos entonces expresan las relaciones que se construyen entre las distintas unidades del sistema. Pero ¿habrá madurez para que puedan fluir esas relaciones? Bueno, en la historia política de Venezuela hemos visto que esa fluidez está mediada por el conflicto, especialmente en los últimos 22 años. No podemos marcar la política desde el conflicto. A medida que la política se conflictúe, nos salimos del terreno de lo político y entramos al terreno de la guerra. Y la guerra ya hemos visto que no le sirve a nadie. Está explicado muy bien en la editorial. Como usted dice, la guerra no le sirve a los países para progresar, para salir adelante. Y usted lo dice desde los últimos 20 años, pero en los últimos 5 o 6 se ha acentuado esa condición de guerra por los factores políticos, no de guerra como tal, pero sí de conflictividad
tanto de confrontación. De confrontación, de llegar a la subversión, a salir del camino electoral, a salir del camino institucional, promoviendo salidas mágicas que no le traen sino más conflicto a la sociedad, pervirtiendo los canales para resolver los problemas en la sociedad. Estamos viendo, como lo dicen ustedes y lo dice José Miguel, en los últimos 6 años se ha agravado más o se ha profundizado en la polarización política. Esto, desde mi óptica, tiene como génesis la profundización de la política de redes sociales o la política para las redes sociales que se ha venido haciendo en el país en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, que tiene como finalidad hablarle a los pequeños grupos de redes, a los pequeños rebaños de redes que tienen como principal estructura de pensamiento la no aceptación de los conocimientos, la no aceptación de los principios, la no aceptación de las opiniones de otros grupos. Por tanto, acaban entrando en la no aceptación de nada y cayendo en la polarización extrema. Esos son los que llaman los antitúa verga, porque esa es una categoría politológica que vamos a tener que revisar. Pero yo no diría que es que en los últimos 6 años, yo difiero ahí, aumentó la polarización. Yo creo que la polarización llegó a un pico muy alto con Chávez Frías. Y más bien creo que en los últimos años se ha moderado. Donde es sorprendente que se mantenga una polarización interna es entre las fuerzas de la democracia. Aquí hay actores políticos que confrontan más con otros actores de la oposición que con el gobierno. Pero yo creo que la lección es la misma. La lección es que construir política desde la confrontación no termina beneficiando a nadie. Todos muertos, ninguno vivo. Entonces, bueno, es una lección que es necesario practicar entre los del gobierno y la oposición, pero también entre los de la oposición, porque tú no puedes tener los mismos conceptos de polarización y confrontación con gente que necesitas. Porque es que además en la realidad política venezolana ningún factor político gana solo una elección. Tiene que construir una gran unidad. ¿Y cómo se construye unidad? Desde la confrontación. Bueno, usted lo explica muy bien, pero ahí entra otro factor muy interesante que se ha dado en el accionar político del día a día, que es que los factores de la oposición que han construido una gran maquinaria mediática la han usado para el chantaje. Entonces hay grupos políticos que les ha tocado hacer política para las tribunas, para quedar bien en redes sociales, para quedar bien en ciertos nichos electorales, pero que no les alcanzan para ser mayoría. Entonces ahí está la importancia de construir acuerdos, de construir consensos, de dialogar, de llegar a puntos de acuerdo entre los factores de la democracia. Porque si se mantiene la política de la confrontación hoy en día con 17, 18 precandidatos presidenciales, pues las fuerzas de la democracia van a quedar aniquiladas en una elección frente al poder del gobierno. Esto que dice, estoy totalmente de acuerdo con esta visión, y es porque dentro de los factores opositores venezolanos se ha dado una característica, y es que muchos de ellos creen tener ser opositores puros y tratan de vender la idea de que los demás no lo son. Entonces no han entendido que en el espectro ideológico de todos los factores opositores son muy distintos, son muy diversos, y que esto demanda que tengan una madurez política para que entiendan que dentro de las diferencias también hay puntos de encuentro y que prioritariamente es consolidar los acuerdos necesarios para poder construir un accionar que sea unido, uniforme y que permita también hacerle frente de manera eficaz a las políticas del gobierno. Hay una cosa que ha quedado aquí, que me parece a mí que ha quedado expuesta, que amerita mayor análisis. El papel de las redes sociales en la confrontación política. Porque como lo decía bien claramente Alfredo Hernández, cada grupo utiliza sus redes para hablarle a cada grupo en sus propios códigos. De manera que la política va de la mano de tribus, de grupos cerrados. Se va
convirtiendo en un juego de grupos excluyentes y cada uno se habla para sí mismo y ninguno habla para los demás. Pero esto es terrible porque esa estrategia lo que ha producido es una profunda desconexión del liderazgo con la sociedad. Están muy bien conectados con su grupo, pero muy mal conectados con la sociedad. Por ahí van los tiros, Alfredo. Exactamente, es que las redes sociales, dentro de su dinámica propia, existe lo que son los algoritmos, que son estructuras que van condicionando y van llevando a las personas a solo existir para las personas que tienen un cierto afinidad en sus pensamientos, en sus gustos y todo este tipo de elementos que componen a las personas. Entonces siempre van a tener información de los grupos a los cuales ellos son afines y será muy difícil que llegue un tipo de información que no esté previamente y tenga un grado de identidad, de identificación con la persona, porque las redes sociales te van estructurando, te van llevando a una dinámica, ¿cómo podría decirlo? Lo van clasificando. Y toda información que te va llegando ya está previamente diseñada para ti y a tus gustos y a tus valores. Esa es una dinámica tribal. Sí, exactamente es así. Bueno, pues tenemos que superar la dinámica tribal, José, y una de las formas de hacerlo es con la construcción de ciudadanía. Es imposible superar esta situación si no construimos ciudadanía. De acuerdo. Es importante cultivar los valores de la ciudadanía, la justicia, el orden, el respeto, la responsabilidad. Pero hoy vemos que esa construcción de ciudadanía no viene de los grandes dirigentes políticos nacionales. Ahí no está el nicho de la ciudadanía. Entonces, es desde otro lugar de donde deben salir las ideas de la ciudadanía. Son los mismos ciudadanos los que deben organizarse. Fíjate una cosa, los partidos políticos tienen entre sus funciones clásicas la tarea de ejercer la pedagogía política, la construcción de ciudadanía, y los partidos políticos han abandonado la formación de sus militantes y la formación de los ciudadanos. En ese sentido creo que allí es donde radica la desconexión de los partidos con los ciudadanos. Es clara la desconexión porque primeramente los partidos carecen de un programa acorde a la situación política actual, carecen de ideas, de estrategia, entonces van abordando el día a día como vamos viendo, y siempre proyectándose a tratar de caer bien en la ciudadanía cuando sabemos que no está siendo así. Los partidos políticos en este momento son las instituciones con mayor rechazo, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, pero en Venezuela es más alarmante estas cifras. Entonces, y es producto de esto, por no tener un acompañamiento ciudadano y por no tener un accionar que la ciudadanía pueda notarlo como puro, como sincero. De acuerdo. Pero haciendo un poco de síntesis, entonces decimos que la confrontación nos ha llevado, o la confrontación permanente de los actores políticos de nuestra sociedad ha llevado a una distorsión del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque los partidos dejaron de cumplir sus funciones básicas, representar los problemas sociales, construir identidades ideológicas. Entonces, al perderse esta situación, caemos en una confrontación de bandos contra bandos, de tribus contra tribus que solamente creen que son sus intereses los que deben ser representados en una sociedad. Y esta no es la verdad, porque la verdad es que la sociedad está compuesta por múltiples intereses, por múltiples grupos sociales que tienen a su vez múltiples intereses y la necesidad de satisfacerlos. Entonces, si los factores políticos, si el sistema político, si el sistema de partidos no es el encargado de absorber ese conflicto para dar respuestas, para construir consensos, diálogos y leyes que son convenciones y acuerdos para sobrevivir, pues el sistema político por eso ha caído en este caos perenne que estamos viviendo. De manera que la construcción de ciudadanía y avanzar a un acuerdo, a consensos políticos, es lo que nos va a sacar, nos va a llevar al camino electoral para resolver nuestras diferencias donde tienen que ser resueltas. Bueno, y el otro tema que ya está dicho en el editorial tiene que ver con la madurez, con la calidad del liderazgo. Nosotros le pedimos a Dios que nos mande unos gobernantes maravillosos, que sean casi
mágicos y que resuelvan los problemas, pero resulta que esos gobernantes salen de unos partidos donde en lugar de formarse se han deformado. Terrible contradicción. Andamos buscando lo mejor de este mundo en los peores escenarios posibles. Bueno, estamos de salida para entrar al análisis final de las conclusiones y las recomendaciones que tenemos que dejarles a nuestros oyentes. Pues yo no me imagino a los grandes constructores de la democracia haciendo política para las tribunas, de manera que los dirigentes nacionales, los grandes dirigentes nacionales, tienen que hacer un mea culpa y una reflexión para madurar, para seguir el camino que deben seguir en la dirección correcta para llevar a nuestro país por el progreso y el bienestar. Mi mensaje es para los ciudadanos de entender que en esta época, en esta sociedad de la desinformación, tenemos que buscar información de verdad y de calidad. Seguirnos informando, tener las herramientas que nos permitan crear nuestras propias ideas, tener ideas claras de lo que pasa en sociedad y no ser objeto de manipulaciones. Después de todo, ¿en qué quedamos? Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones. Después de todo, ¿en qué quedamos? Yo voy a destacar dos ideas centrales de este debate. La primera es que sin formación ciudadana no saldremos adelante. No podemos mantener una situación de conflicto con una ciudadanía desconectada. El protagonismo es de los ciudadanos, no de más nadie. Y en esa medida avanzaremos hacia la profundización de la democracia. Y la segunda conclusión, que me parece muy importante, es la necesidad de desechar la confrontación permanente y apelar a la madurez política de los líderes. Sin madurez política, este país hubiera enfrentado circunstancias en su historia contemporánea mucho más difíciles. Por ejemplo, un pacto de gobernabilidad como el Pacto de Punto Fijo no hubiera sido posible, dando lugar a una etapa de paz y de crecimiento económico y social que se hizo gracias a la madurez de los principales líderes del momento. Eso ocurrió en esa circunstancia, pero cada época requiere que sus líderes demuestren sus capacidades de poner a Venezuela por delante y dejar la inquina, la mezquindad y el odio que los corroe, que los enfrenta y que destruye al país junto con ellos. Bueno, profe, bien interesante esa perspectiva. Estoy completamente de acuerdo con esas conclusiones a las que usted llega. A mí también me gustaría presentar a este foro un par de perspectivas, de conclusiones, de reflexiones a las que llego luego de este acalorado debate que tuvimos. La primera sería entender la dinámica de las redes sociales y su efecto disgregador en la política, porque no podemos dejar, o los líderes no pueden dejar que sean las redes sociales, que sean nichos, que sean a veces laboratorios mediáticos los que dirijan la agenda política del país, la agenda social, la agenda económica. No se puede permitir que las redes sociales disgreguen las agendas políticas. Y otra conclusión sería promover la unidad de propósito en la sociedad. No es posible que no se haya hecho causa común en nuestro país aún para solventar el tema eléctrico, que no se trabaje en común o que se haga causa común para reparar o para solucionar, para prestarle atención, para generar recursos para el tema de la infraestructura educativa, para el tema de la infraestructura vial, para el tema de los acueductos, para el tema de las inundaciones, y que no se trabaje en la prevención, haciendo causa común, en temas de prevención de desastres naturales como los que hemos tenido en estos días. Totalmente de acuerdo con esas perspectivas que dan y que compartimos a lo largo del debate. También quiero dejarles dos conclusiones. La primera de ellas es que como sociedad democrática debemos alejarnos de los códigos de la guerra,
como lo son el odio, el desconocimiento del otro, la intolerancia y los radicalismos extremos, que en nada ayudan a reconstruir las cosas que debemos reconstruir como sociedad y avanzar hacia donde debemos avanzar como país. Y el segundo elemento que debo destacar es que debemos transformar a los partidos políticos en herramientas democráticas útiles. Por tanto, los partidos deben revisarse a lo interno, deben saber que su funcionamiento debe ser limpio, democrático, libre y no seguir siendo estructuras burocráticas en donde existen líderes únicos o caudillos, y debemos darle paso a las estructuras democráticas que sirvan a la sociedad, que sirvan al funcionamiento viable de la sociedad, a un funcionamiento puro de las organizaciones y avanzar, como decía, hacia donde debemos avanzar como país. Bueno, estamos terminando. Yo por mi parte me despido. Los invito para que nos escuchen en el próximo programa. Atento a sus comentarios, a sus reflexiones, a sus recomendaciones, a sus observaciones y a sus críticas. Hasta luego. Aquí les dejamos estas ideas expuestas al fuego de su interpelación. Espero que puedan debatirlas, escucharlas y debatirlas, reflexionar, darnos sus ideas y seguir promoviendo el debate y la reflexión en nuestro país, que es el único camino para la construcción de ciudadanía y democracia. Es un gusto tener este canal de comunicación con ustedes, nuestros oyentes, y bueno, invitarles a que participen, estén atentos a la nueva entrega de Política Bajo Fuego.